Por favor, tómese el tiempo, tómese el tiempo que su casa. Buenas tardes, pues qué delicia de tarde tengo que decir, porque tener aquí a Miguel Poveda y a Juan Echanove para hablar de Lorca y para descubrir algo que pronto vaya a ver, pues me parece que estamos viviendo una tarde muy bonita, una tarde de primavera preciosa en Granada, y yo solo puedo dar las gracias, primero a todos vosotros por vuestra asistencia, y luego a Juan Echanove, queridísimo actor y lorquiano, amante de Lorca, con esa gran voz que tiene. Y especialmente, pues con vuestro permiso y con el permiso de Juan, a Miguel Poveda por el cariño que le tiene a Granada, a este hotel y sobre todo a Federico García Lorca, que es el tema que nos ocupa esta tarde. Así que sed todos bienvenidos y un verdadero placer y muchas gracias a todos. Por favor. ¿Empezamos nosotros? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿Digo yo? bueno, primero, gracias. Sí, desde el amor, desde el empuje que le da a Federico para hacer cosas, pues hay veces que uno encuentra amor y encuentra cariño, y encuentra apoyos que te hacen caminar, y otras veces no tanto, otras veces hay, pues, bueno, no tanto. Pero en este caso sí que puedo decir que desde en el minuto en el que tomé conciencia de las cosas que faltaban por hacer en Granada con respecto a Federico, y llamé a la puerta de todos los amigos lorquianos, todos se han volcado con un amor impresionante. Todo se ha iniciado, como muchos saben, a raíz de un concierto que di aquí en Granada el pasado 15 de noviembre en el Palacio de Congresos, y el día anterior pues mis amigos del alma, Agustín Baraja, que está aquí, y Sergio Ávila, me llevaron a hacer una ruta por la Granada de Federico, porque bueno, pues yo como lorquiano pues siempre me interesé por todos los lugares que ha transitado Federico, pero es verdad que la Granada Centro tenía lagunas, ¿no? Y me quedaba como por asegurar cuál eran las viviendas reales de Federico. Sabía que una había sido derribada, otra había confusión, que si era el Hotel Monte Carlo, que si, en fin. Pero gracias a Antonio Bonilla, un guía maravilloso, con su libro que tenía de Alejandro Víctor, nos ilustró los lugares donde ha vivido Federico, y ahí tomé conciencia de que son 7 años de su vida que vivió en Acera del Garro, más otros, ya no recuerdo, pero más de 10 en Acera del Casino, con lo cual ese centro neurálgico, el centro, o sea, es el centro más lorquiano para mí del mundo. A partir de ahí empezamos con un viaje, una acción de querer poner placas, que luego nos dimos cuenta que Federico ya hacía eso en su época, que se dedicaba a ponerle placas a todo el ilustre que venía aquí a Granada. Y bueno, y al final estamos en sintonía. Yo creo que de alguna manera Federico ahí nos arrastró para que le diéramos su sitio, que merece, y iniciamos esta acción. O sea, con la suerte de que en ese edificio de Acera del Garro 50, si hablo mucho no lo decís, ¿no? Que con Federico me entusiasmo. No, vas muy bien. ¿Sí, voy bien? Sí. Vale. Entonces, al llegar a Acera del Garro 50 y saber que son 7 años de su vida, los de todos los de adolescencia, ha vivido Federico ahí, y que no hubiese una placa me parecía aberrante, ¿no? No por un tirón de orejas a nadie, sino también por la confusión también que algunos historiadores, no de forma mala, pues habían creado confusión, ¿no? Pero ya que estaba claro que ese era el edificio, había que emprender una acción de señalizar ese lugar. Y ahí nos embarcamos con Agustín, con Sergio, sin parar, con la suerte de que se alquilaba un local dentro, que había sido siempre una peluquería o centro de masajes y demás, y digo, no, esto vuelve a ser la casa de Federico. Y ahí alquilamos el local y emprendemos, como digo, iniciamos la acción de querer señalizar los sitios de Federico. Para el camino no ha sido fácil, tengo que darle gracias a mucha gente, que ahora lo haré, pero una vez iniciado el proceso de poner las placas, pues yo consideré que la inauguración que
la culminación de poner la placa tenía que ser con la conferencia magnífica de una ciudad que canta de noviembre a noviembre, ¿no? Eso sí, de Federico García Lorca, y que magistralmente ya había interpretado aquí Juan Echanove. Ese era el sueño, eso era el tirar alto, porque era una conferencia maravillosa que le hace Federico a su Granada, y Granada tenía que volver a recibir esas palabras de Federico, y de quién mejor que de la mano y de la voz de Juan Echanove. Apunté ahí, y finalmente, después de nuestras conversaciones y de recibir todo su entusiasmo y el sí absoluto, dije, bueno, tengo que cuidar mucho aquí al maestro, que no le falte de nada, y tiene que ir al mejor hotel. ¿Cuál es el mejor hotel de Granada? El más lorquiano, el Alhambra Palace. Y al lado de Falla, y al decir Alhambra Palace, dije, otra placa. Digo, otra placa. Ahí va otra placa, claro, porque Federico, como saben ustedes, pues aquí en este lugar leyó, yo que ando de gira con Poema del Cantejondo, pues los primeros textos los primeros poemas de Cantejondo los recitó aquí, la Baladía de los Tres Ríos, en fin, no una conferencia como tal, pero sí que dio una charla y leyó poesía, y muchos eventos que se dieron aquí con Federico, el homenaje también que dieron el 5 de mayo del 29 a Margarita Xirgu, un lugar de reuniones con Juan Manuel de Falla, en fin, las fiestas flamencas que las juegan. Es un sitio muy frecuentado por Federico, cada rincón de este lugar está impregnado del entusiasmo de Federico. Así que ya que iba a reservar las habitaciones para el maestro, y de paso para mí también ya, dije, oye, ¿os importaría poner una placa también? Y pensaba que me iban a mandar a freír, no sé, a comer pionono, por ejemplo. Pero que va, de verdad, por eso estoy tan emocionado y tan agradecido, porque fue un sí rotundo, un sí con un gracias por esta acción, y no, y realmente las gracias las doy yo por la sensibilidad de querer marcar este lugar en la historia. Es un lugar muy frecuentado por el mundo, muy visitado, y mucha gente que viene aquí sabe al lugar que viene y sabe de las vivencias de Federico aquí, de Manuel de Falla, de Manuel Ángeles Ortiz, en fin, de todos aquellos ilustres, ¿no?, de aquellos años. Entonces, que ahora la gente además pueda verlo ahí en una placa, y que cuando entre, pues, no sé, todavía se meta mucho más en papel, pues me parece maravilloso. Yo quiero darle las gracias a PDI, es así, ¿no? Abdi. Perdón, es que, bueno, en fin. Pero esto es para mañana hacer el largo, vale, pero bueno, que estáis aquí. Y a mis compañeros, a Edu Granada también, que es un experto en Federico y en todo lo que tiene que ver con la cultura sefardí, sabe mucho de este tema también. En fin, y a todos los medios que habéis venido aquí a mostrar vuestra sensibilidad y vuestro apoyo en este acto. A Gorka, que ha venido desde Bilbao, que es un lorquiano que vive en Bilbao y ha venido desde allí a estar con nosotros. En fin, los nervios y el cansancio me hacen así como hablar mucho, y quizás no diga todo lo que está guardado en mi corazón, pero si ustedes me lo ponen más fácil, me preguntan lo que quieran saber y demás, y también, pues ya que está aquí Juan Echanove, que nos eche un cable y nos cuente también, bueno, a ver, tus sensaciones. Pues, ¿te he hecho una putada o...? No, que va, por el contrario, para mí es un honor, y me sumo a las gracias del maestro. Me encanta decir el maestro, porque llamarle a alguien maestro cuando lo es reconocer un fenómeno meteorológico, natural. Estamos ante uno de los más grandes representantes de la voz humana. La voz humana, ese instrumento tan bien modulado por Federico García Lorca. Los poemas de Federico García Lorca son poemas para ser dichos. Es tal la potencia de la palabra de Federico García Lorca que no se dejan decir mal. Hay otros poetas que hay que emplear una técnica fabulosa para poderlos decir, pero Lorca es un camino
que realmente acompaña al que está en el escenario, acompaña en el uso de la palabra, en la utilización que hacemos de la palabra, y se alcanzan enormes momentos de belleza. Eso es lo que yo, desde que, dada mi edad, cuando apareció en escena Miguel Poveda, yo desde la primera vez que le oí cantar dije: Dios mío, qué barbaridad, qué fenómeno. Empleando términos taurinos, términos incluso lorquianos, qué fenómeno. ¡Oh, qué maravilla! Eso es lo que a mí me ha transmitido siempre Miguel. Cuando Miguel me llamó para contarme su cruzada de las placas, lo primero de todo, por allá por donde iré, yo entendí que era un hombre que me estaba comunicando por allá por donde yo vaya. Si hay que reivindicar la presencia y la existencia y el nombre de Federico García Lorca, lo haré. Lo haré. Me cueste lo que me cueste. Quiero decir que finalmente lo que te acaba costando es tiempo, empeño, convencer a las personas. Pero al final, cuando se lleva a cabo, como ahora cuando veamos, cuando sintamos esa emoción compartida que vamos a compartir entre todos, de la aparición de Federico García Lorca, estuvo aquí. Federico García Lorca recitó aquí el poema del Cantejondo. Federico García Lorca homenajeó a las personas que llegaban a Granada, porque él amaba su Granada, la amaba de una manera tan potente que le costó la vida. Quiere decir que si se hubiera desentendido de Granada Federico García Lorca, seguramente hubiera quedado en Latinoamérica o se hubiera quedado en Madrid, nunca sabremos. Pero el amor por Granada le trajo a Granada al final de sus días. Eso es importante. Quiere decir, el amor se manifiesta en muchas vertientes. Una de ellas es esa, la entrega hasta morir. Cuando me llamó Miguel, me puso en conexión otra vez con cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre. Y yo hice Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre, dirigido sabiamente por Lluís Pascual. Hicimos un espectáculo que en un primer momento se iba a hacer 4 días en el Teatre Llure de la calle Montseny de Barcelona, 3 días aquí en el Teatro Alhambra y nada más. Eso era realmente lo que tenía que ser. No era un espectáculo para girar, era una conferencia dramatizada, era una conferencia puesta en escena, en donde yo tocaba un piano, cantaba, en fin. De aquello hicimos 244 funciones. 244. Yo les garantizo, yo no soy una persona que me guste eternizarme en un título, pero si yo hubiera seguido haciendo Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre, no me hubiera importado convertirme en el actor de Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre. Porque nunca en mi vida he sentido en un escenario la belleza tan tangible como cuando Federico dice: como un niño lleno de asombro enseña a su madre vestida de color vivo para la fiesta. Así quiero mostraros hoy a la ciudad de Granada. Y a partir de ahí, un enjambre de notas musicales, de campanas, de ruidos, de agua, de historia, de amor, de profundidad, de tradición, se dejaban llevar hacia una platea. Yo hubiera seguido toda la vida haciéndolo. Cuando lo hice por primera vez, mi hijo acababa de nacer. Hoy en día tiene 28 años. Hace 28 años. De hecho, yo hace 26 que no lo hago. Porque al final, bueno, esto es una anécdota maravillosa. Intentando recuperar la conferencia, resulta que ninguno teníamos el libreto. Es decir, el libreto está, la conferencia está en las obras completas. Pero nosotros hicimos unas correcciones, unas alteraciones, sobre todo de orden, de unos párrafos, no muchas, pero algunas. No teníamos el libro, ni Lluís Pascual
ni el Teatre Llure, ni la Fundación García Lorca. Nadie tiene eso. Y solamente existe una grabación que se hizo en el Teatro de la Abadía y de aquella manera. Tiene, encima yo cuando vi todos estos muertos de risa, porque digo, a ver si no vamos a poder hacer ahora la conferencia porque resulta que no hay ningún documento, es que de lo bonito a veces no existe documento, como el teatro. El teatro está para vivirlo, el teatro está para sentirlo. Para contar algún día, estuvimos aquí, hablando de la placa de Federico, porque es, yo qué sé, hay una maravillosa épica sobre lo que uno cree que vivió, más allá de lo que vivió. A veces es más bonito el cuento que la realidad. Y vivimos en un mundo en el que la verdad es una cosa tan subjetiva ya, tan relativa, tan frágil, que cuando uno abre un libro de Federico, y al maestro le pasa cada vez que lo canta, cuando uno abre un libro de Federico y recita en voz baja, en la intimidad, en la soledad de la habitación, cuando uno recita un poema de Federico, la verdad se impone, porque Federico García Lorca es verdad. Y esa es una de las razones por las que merece que un ciudadano que camina por la acera del Darro y que echa su mirada para una casa normal y de repente ve una placa y dice, vamos a ver quién vive aquí. Federico García Lorca. Que es como decir, toda Granada vivió aquí. Porque Federico García Lorca es Granada. Es Granada. Fue, es y será siempre Granada. Lo que le define como gran poeta del 27, y estamos hablando de un autor que ha descrito Cuba, Nueva York, que es un vitalista, es la vida puesta al servicio del viaje, pero el amor de Federico es por su ciudad de Granada. Así que yo celebro muchísimo todos los acontecimientos que vamos a vivir y desde luego mañana procuraremos que el duende surja del escenario y que la pasión por escuchar de los espectadores se equilibre con la nuestra de interpretar, que es infinita. Así que muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias a todos los colaboradores de Miguel, muchísimas gracias al hotel también por vuestra sensibilidad. Los que viajamos continuamente a lo largo de nuestra vida, queremos a los hoteles tanto como nuestra casa. Tanto como nuestra casa. Es tan importante para nuestro trabajo sentirnos queridos, apoyados, mimados por los hoteles, que en este mundo en el cual ya uno tiene que transitar hasta por los hoteles con recepción virtual, con un número de teléfono, y dice, pero ¿cómo voy a llamar yo a las 3 de la mañana si tengo un problema aquí? Pero ¿cómo? Pero esto yo no voy a llamar, prefiero morirme. Vivimos esos tiempos, pero cuando uno llega a un hotel con historia como es el Gran Hotel Alhambra, bueno, durante un minutito nada más se siente importante. Un minutito, lo justo. Muchísimas gracias. Que sentiría Federico con todos estos actos y sobre todo con la manera en la que se le conmemora lo que están haciendo ustedes? Yo que tuve la suerte de hablar infinitas horas sobre Federico, sobre la familia, con Isabel García Lorca, sentiría un enorme agrado, sonreiría, se sentiría muy bien, muy bien. Federico era un hombre feliz, era un hombre vital, o sea, hasta el momento en el que se le cruzaba un nubarrón por encima, en todas sus reuniones, en todo lo que hacía y tal, había un momento en el que se le cruzaba un nubarrón y él expresaba, ¡ay, qué dolor! En ese dolor lorquiano,
A veces se puede incluso pensar que un estallido de felicidad tan grande puede llevarle a alguien a sufrir una pena de dolor, una pena de amor. Yo creo que Federico sentiría amor. Amor por todo. Amor por el hecho. Amor porque dos artistas unan sus caminos y cojamos de la mano a Federico, cada uno de una de las manos, y volemos por la vega. Yo creo que se sentiría muy bien. ¿Verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que él también, que era muy de hacer estas acciones, siempre tenía como esa obsesión de querer poner o un gusto a alguien, o una placa, o un reconocimiento a gente a la que admiraba. Recuerdo unas palabras que decía Joaquín Morube, poeta sevillano, que contaba cuando Federico iba a Sevilla, era obsesiva, ¿no? La lata que le da era muy obsesivo con el hecho de ponerle un busto a Manuel Torre. Tenemos que ir a hablar con el alcalde, hay que ponerle una estatua a Manuel Torre ahí en la Alameda, además así, bajita, porque los gitanos son bajitos, tienen que verlo así de frente. Y luego pues aquí también, no recuerdo, pero creo que Eduardo sabe muy bien a las placas que le puso Federico aquí con Manuel Ángel Ortiz, o sea, con la gente del Rinconcillo. Siempre quería destacar a gente ilustre, y luego era muy compañero, muy de darle gloria a todo el mundo, y que la gente empujaba a la gente a que sacara el talento para mostrarlo al mundo. Entonces, que en este caso sea él quien reciba todo ese reconocimiento, yo creo que lo recibiría con emoción. Yo creo que sería un hombre que se emocionaría y que, como dice Juan, sonreiría mucho, ¿no? Sí. Así que yo creo que sonríe desde el otro lado. Sí. Miguel, ¿qué sintió cuando entró por primera vez en este espacio, sabiendo lo que aquí ha ocurrido durante tantos años y con los años ¿Yo? ya en sí? Yo la primera vez lloré. Yo soy muy emotivo y soy de lagrimilla fácil. Y todos los lugares en los que Federico ha estado, no sé por qué, porque realmente es lo que decía Juan antes con otros poetas. Yo soy aficionado a la poesía, me encanta, y leo también a Machado y Juan Ramón Jiménez, Cernuda y muchos, Alberti, en fin, muchos poetas que me gustan y a los que canto además. Pero Federico, no sé por qué, te lleva a un lugar distinto. Entonces al final, sin saber por qué ellos se convierte en un amigo tuyo. Y como decía yo, Pascual, ¿por qué no tener amigos entre los muertos? ¿No? También. Entonces al final Federico es un compañero de viaje del que te haces amigo, pareja, hermano, yo qué sé, todo. Lo quiere. Yo a Federico lo amo, ¿no? Entonces cualquier lugar, siempre sueño con darle ese abrazo a Federico. Uno de los consuelos que tengo es que cuando me muera le voy a abrazar a mi padre y a Federico. Qué bonito. Entonces, cuando llego a un lugar en el que de alguna manera puedo abrazar a Federico, a través de ese lugar me emociono. Y este lugar, que tiene tanta historia, sobre todo también que está ligado al cante flamenco, que es lo que yo hago, pues doblemente, ¿no? Es Federico y es mi música, ¿no? De raíz, en un lugar como Granada que ha tenido, creo que de los lugares que ha tenido más cafés cantantes de la historia, ¿no? Y donde se hace el primer concurso de cante hondo, ¿no? Y de ahí sale ese poemario maravilloso, y de ahí Federico se vuelve un activista con nuestro arte, con el flamenco, y lo defiende hasta el final de sus días. No solo se queda en el concurso, no solo se queda en ese poemario, sigue a lo largo de su vida con las conferencias del Juego y Teoría del Duende, en Buenos Aires, en Montevideo, en Nueva York, en La Habana, con una pasión hablando y con un orgullo del flamenco, que yo como cantador me siento agradecido eternamente al poeta. Por eso para mí es distinto, no es ni mejor ni peor, como decía Vicente Alessandre, los hay del mismo tamaño, ¿no? De como poeta, pero Federico luego a nivel humano es cósmico. Sí. Así que todo lo que tenga que ver con él me emociona. De hecho, en reuniones con Falla y otros intelectuales de la época, Sí. surgió aquí en este hotel, en esa pequeña reunión, se fraguó ese concurso del cante hondo. Exacto. Juan, conociendo todo lo que ha pasado aquí, ¿qué papel le gustaría interpretar de aquella época, si pudiéramos trasladarnos? Bueno, yo siempre Federico, desde que
desde que tuve la suerte de interpretarlo, aparte de interpretar su teatro, pero desde que tuve la oportunidad de hacer Como canta una ciudad, de interpretarle a él, ya me quedé abonado. Pero si yo tuviera que elegir un personaje en la importancia histórica del mundo de Federico, si mañana se hiciera una película y evidentemente Federico lo interpretara a Miguel Poveda y me dijeran ¿qué papel te gustaría interpretar?, yo diría Luis Rosado. Oh, me encanta. Sí. Yo diría Luis Rosado. También. Sería un buen elenco. Sí. Sí. Es una... Y yo creo incluso que alguien debería de elaborar una dramaturgia de ficción, no histórica, pero de esa historia ficcionada, de una enorme conversación por la noche entre Federico García Lorca y Luis Rosado. Sería enormemente bella y enormemente importante para la historia de nuestro país, y no solo de la literatura y no solo del arte, sino de la historia para ser contada, ¿no? Creo que sería precioso, me gustaría. Todos los personajes de Federico García Lorca, todos son personajes de una potencia brutal. Y de su teatro yo escogería el prestidigitador del público. Ese hombre que decía, yo puedo convertir un navegante en una aguja de coser. Oh. Ese hombre de Federico, también descrito, que decía, yo conocí a un hombre, ese me gustaría ser yo. Yo conocí a un hombre que barría su tejado y limpiaba claraboyas y barandas únicamente por galantería con el cielo. Me gustaría ser ese tío que seguramente es un granaíno. Me gustaría ser ese que se levanta por la mañana y barre su tejado y limpia claraboyas y barandas únicamente por galantería con el cielo. Sí, me gustaría. Sí. Juan, una pregunta. Todos los que estamos aquí echamos de menos, echamos en falta algo, nos falta algo, y es la voz de Federico. Wow. Nadie ha escuchado nunca la voz grabada. No, la gente que la tiene, que dice que la tiene, es mía, es la mía. Claro, hay querido llegar. Hay una universidad americana que dice que tienen la voz de Federico y soy yo, pero para mí es un honor. Cuando hiciste el Como canta una ciudad de noviembre a noviembre, contabas que Isabel García Lorca con Rafael Alberti en el palco dio un brinco, ¿no? Diciendo, es mi hermano, pero no. O sea, se parece, pero no. ¿Cómo te imaginas tú a nivel personal la voz de Federico? Si crees realmente que se parece a la tuya, y me imagino que será un honor para ti siendo tan bueno, como Miguel. Esto es un tema que tiene más que ver con misterios sin resolver o con fenómenos ultrasensoriales que con reales. Pero sí que es verdad. O sea, la única voz que hay grabada, que existe grabada y que se toma como de Federico García Lorca es mía. El fenómeno empieza evidentemente en Comedia sin título, que Luis Pascual dice que quiere hacer un prólogo, una manera de entrar en Comedia sin título con la voz de Lorca. Y trabajamos la voz de Lorca, pero no de una manera además así muy extensa, digamos. Luego yo tuve la oportunidad, son esas cosas de la vida, esas coincidencias. Isabel en Madrid, Isabel García Lorca, vivía a 100 metros de mi casa, en la esquina de mi calle. Vivía allí. Yo la conocía porque nos habíamos visto alguna vez, quizás no salía mucho, pero alguna vez nos habíamos cruzado y tal. Bueno, cuando empezamos con Como canta una ciudad de noviembre a noviembre, que de hecho la voz de Lorca, es decir, el tratamiento del acento granadino, yo lo saqué a través de escuchar muchísimo a Luis Rosales. Es decir, yo siempre me imaginé que de alguna manera un hombre culto como Rosales hablaría de una manera bastante similar, es decir, haciendo la C, las C y CI, CO, CU distintas,
de como lo hacen normalmente, es decir, deberían de tener una manera culta de hablar, toda una serie de cosas. Pero yo me fui a casa de Isabel y le conté que estaba haciendo como canto nacional de noviembre a noviembre, y durante muchas tardes que fui allí a su casa, ella me cantó el romancero de Juan de la Encina, que es básicamente donde sale toda la música de Como canto una ciudad de noviembre a noviembre. Me lo cantaba Isabel, como ella lo recordaba. Como si yo fuera, y yo ahí estaba con el café, escuchando a Isabel García Lorca cantar hacia Roma caminando peregrino, y haciendo así en la mesa. Cuando llegamos a Barcelona a hacer la función, yo la había ido preparando, estaba girando con otro espectáculo anterior que se llamaba Alrededor de Borges, pasé de Borges a Lorca. Y yo estudiaba en los hoteles, en mi casa, en los hoteles, estudiaba en Lorca, estudiaba la conferencia, la letra, pim, pam, 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 pam. Y cuando llegué al Jura, primer ensayo, lo dije como, bueno, y Luis Pascual, cuando termina, me dice, está muy bien, Juanito, está muy bien, está muy bien. Bueno, lo hizo con eso. Está muy bien, Juanito, está muy bien, muy bien, está muy bien. Pero le falta, Federico, pero tú me dijiste que esto era una conferencia para ser leída. Ya, pero le falta, caray, te digo, pero si estrenamos dentro de 10 días. ¿Cómo? Y yo recuerdo que la noche siguiente, en el apartamento de Barcelona, donde ya vivía, para hacer los ensayos de esta función, cuando me desperté por la mañana, muy de madrugada, soy muy madrugador, me vino. Y de repente de decir como un niño que enseña, ciego de asombro, a su madre vestida de color vivo para la fiesta. Que se puede hacer, es lo que vamos a hacer. Quiere decir que no dentro de la magia del espectáculo de Luis Pascual se puede entender a un hombre que en contraluz y en una especie de sombra chinesca se produce una especie de aparición de un medium de Lorca, ¿no? Pero de como un niño ciego de asombro, ciego. Y de repente digo, ¿qué me ha pasado? Ciego. Enseña a su madre vestida de color vivo para la fiesta. ¡Oh! Y digo, ¡oh! Y a partir de ahí, frase a frase, pim, pam, 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 pam. Y cuando lo hicimos aquí en Granada, Isabel García Lorca, yo la recuerdo, es uno de los momentos para mí culmen de mi vida, como intérprete y como persona. Yo la vi llegar por el pasillo de los camerinos del Teatro Alhambra y se me abrazó y me dijo, eres Federico. Llorando ella, llorando yo, pues aquello se convirtió, si hubiéramos cogido las lágrimas de todos, hubiera sido una cantidad de agua navegable. No, impresionante. Todo el mundo que estaba ahí en un silencio brutal y en el fondo dijimos, yo en el fondo dije, esto no va conmigo, esto no va conmigo, esto va con Federico. Va con Federico. ¿De la conferencia? Sí, pero a través de trabajar, es decir, a través de siempre trabajando. Pero sí la conocía. Para mí Granada me es familiar. Andalucía me es muy familiar. Sí lo conocía. ¿Qué mensaje os gustaría dentro de 100 años que hubiera todas esas placas que recibiera? ¿Cómo, perdón? ¿Qué mensaje os gustaría que recibiera quien viera esas placas dentro de 100 años? Bueno, porque se ha hecho justicia poética, ¿no? Que Federico vuelve a los lugares que transitó y que marcaron su personalidad. Es decir, este lugar marcó su personalidad, le llenó de vivencia, de entusiasmo, contagiado por otros que también tenían ganas de cambiar un poco la sociedad y de cambiar el mundo, ¿no? A través de la cultura. Acera del Darro, por supuesto, que llega de La Vega, un muchacho con 11 años que llega de La Vega y se instala en la ciudad y empieza a recibir estímulos
que con esa sensibilidad que ella traía de naturaleza de nacimiento, pues empieza a querer, pues eso, sacar todo ese fuego que está recibiendo, ¿no? en el interior, ¿no? A través del piano, de la música primero, que el primero es aspirante a músico y quiere tocar el piano, y con su maestro Antonio Segura. Finalmente su papá no le deja y la literatura ahí se lo saca por ahí, ¿no? El rinconcillo que lo tiene al lado, el Teatro Cervantes que lo tiene enfrente y conoce ahí a Margarita Xirgu, el centro histórico, el centro artístico, una serie de lugares que lo van formando, ¿no? Entonces yo creo que cada lugar que ha marcado la personalidad y la vida de Federico debe estar señalizado. Yo sueño con una plaza de la Batalla llena de poesía por el suelo. Es decir, uno de los emblemas de la ciudad de Madrid es una estatua de Federico, y es Madrid, un edificio en el que Federico ha vivido 3 años, del 33 al 36, que salió de allá para venir para acá y ser asesinado. Tiene una placa grandísima que lo pone, ¿no? Y a la gente le gusta pasar por ahí y decir, mira, ahí vive Federico, ¿no? Imaginarte cómo Federico era ahí en su piso de Alcalá. Pues igual, Federico vivió en la Acera del Darro desde el año 1909 hasta el 16, toda su adolescencia, salió de allí con 18 años, de ahí ya se va a Burgos, a la excursión al viaje de estudios con Burbeta. Viene también lleno de información y por eso lo plasma en su primer libro, Impresiones y Paisajes. Después vive en la Gran Vía un año, muy poco, pero luego Acera del Casino, que es desde el año 18, y los padres venden ese piso en el año 33. Es decir, desde el año 9 hasta el año 33, Federico ha vivido entre Acera del Darro y Acera del Casino. Iba y venía, por supuesto, porque viajó a Buenos Aires, viajó un año a Nueva York, estuvo en La Habana, se involucró con La Barraca, con un grupo de estudiantes a recorrer España. O sea que fue muy viajero. Federico, en la corta vida que tuvo, viajó mucho, ¿no? Pero al final su correspondencia y sus cartas y su casa y su hogar, sus padres, sus hermanos, estaban ahí en la Granada. Por supuesto, luego ya la casa de veraneo que compran en el año 25 y empiezan a habitar la huerta de San Vicente, ¿no? Entonces todos esos lugares tienen que ser santuarios para mí, ¿no? Y sueño con que, como digo, que la Plaza de las Batallas tenga una estatua de Federico. Me da igual si es realista o no. Laura García Lorca decía, a mí no me gustaría que fuese realista porque, bueno, en fin, su criterio, ¿no? Que es muy respetable, pero creo que la gente tiene ganas de visualizar a un Federico joven, vivo, o sea, lleno de vida, lleno de entusiasmo, entre las dos aceras, ¿no? Hay una estatua que le llaman El Caminante, como murmurante, y está muy bonita y está bien, pero quizá también estaría en contexto una estatua de Federico. Creo que sería lo lógico y Granada se lo debe. Igual que en Acera del Casino, que ya no está en su edificio, pues aunque no esté su edificio, pero está ese lugar ahí, que también fuese señalado. Y que al final, si queremos que Granada sea pues ciudad, capital de la, ¿cómo se dice? Capital cultural europea, pues tiene al mejor embajador que Federico, y hay que llenarlo de él, de su espíritu, se lo debemos, ¿no? A mí a veces me siento no mal, pero cuando se ha tenido que venir uno de fuera, yo no me siento de fuera porque Federico es de todo. Entonces Federico no me siento intruso porque soy amante de Andalucía, me siento un granaíno más, ya por aquí voy por las calles desde que me embarqué en esto. Y ya me conozco al de la mercería, al de la ferretería, al otro, al que me pone las cortinas, al que pone, en fin, ya Granada es mi barrio, ya saludo, ¿sabes? Y me siento un granaíno más por el flamenco, por Federico y por el día a día que estoy teniendo. Entonces, como granaíno, me voy a tomar esa licencia como un granaíno más, o amante de lo granaíno. Me imagino una Granada más, con un Federico mucho más presente. Más que el de la huerta, que está bien, ese oasis ahí maravilloso, pero la ciudad que lo ha visto formarse. El poeta que conocemos ahora no se entendería sin su paso por la ciudad y todo lo que vivió la ciudad. La calle Mesones publicó su primer libro, Impresiones y Paisajes, y el segundo.
pues eso también me gustaría que lo marcaran. Pues aquí se publicó el primer libro de Federico García Lorca, como un lugar importante, como un santuario. Cada lugar que ha pisado Federico, el que ha sido importante en su vida y que tiene al mundo revolucionado, porque no es un poeta que sea... Es un poeta la gente tiene obsesión y pasión con él fuera de nuestra frontera. Pues cuando vengan aquí a Granada, que lo encuentren en cada rincón de Granada, ¿sabes? Esa es la meta, o el camino que queremos recorrer. Mañana va a ser un día también muy importante. Creo que la gente por las calles y las nuevas generaciones, cuando pasen por Acera del Darro, los chavales, las chavalas, la gente mayor, la gente de todas las edades, pasen por ahí y ubiquen un lugar que no sabía la gente que era tan importante, pues miren con orgullo esa placa y digan, ¡guau! Federico vivió aquí, ¿no? Y se le pongan los pelos de punta, se emocionen, sienta un orgullo que se lo cuente al mundo entero. Allá vivió Federico durante 7 años. Creo que va a ser un día muy importante y luego culminarlo con esta lectura dramatizada que va a ser aquí genial. Tú antes me has dicho muchas cosas, pero como empiece yo... No. a mí en la busca de Federico también encontré a Juan en lo que he contado, ¿no? El Dios Pascual que decía, ¿no? Falta duende y tal, no sé qué. Soñé con que se pudiera dar esa lectura aquí en Granada y que el acto no fuese solamente destapar la placa, sino que por la noche tuviese el broche de oro. Así que agradezco a Juan que haya accedido a volver a hacer esta lectura, a la Caja Rural que nos ha cedido el lugar y también ha financiado esto, no me salía Abdi. Oye, mira, bueno, pero mañana lo diré mejor, me lo voy a hacer mañana. Porque hasta el último minuto, claro, esto de no solamente poner la placa, es que nos metimos dentro del edificio, como ocupas, ¿sabes? O sea, que esto es una peluquería. Cuando yo vi el letrero, claro, ¿puedo contar esto rápido? Sí, claro. Yo, primero con el guía, digo, pero no pongo una placa aquí, digo, pero ¿cómo es posible? No me entra en la cabeza. Y en ese momento yo también estaba rodando un video documental, que algún día lo terminaré, y Javi, que está por aquí, le digo, Javi, mira, me han regalado una ruta lorquiana por Granada, aunque tenemos mucho contenido, pero vente y lo grabamos. Y él se viene, claro, y estamos ahí mirando hacia el R50, nos pone la placa, y dice, bueno, Miguel, cruza la calle y mira el edificio para pillar recursos, tal. Pero yo con mi película de no pone una placa ahí, no me lo puedo creer. Y en ese momento hago así, miro la pared y veo, se alquila local. Y hago, un momentito, el móvil, pum, pum, le hago la foto. Me voy y voy. Sigo para hacer como que miro hacia el Darro, grabando y todo. Yo interesado en el edificio, ¿no? Y continuó la ruta. Continuamos, y todo era igual. La casa Antonio Segura tampoco estaba marcada, en fin, todo. Y al día siguiente tenía una visita al Centro Lorca para ver una exposición maravillosa, que además la recomiendo, seguramente muchos ya la habéis visto, pero es maravillosa y la van a quitar dentro de poco. Bueno, y al día siguiente ya mi concierto, también ya por la noche. Total, que yo me vuelvo para mi casa con estos dos muchachos, con Agustín y con Sergio, y nos vienen para mi casa y digo, qué fuerte, de verdad que no hay una placa ahí, mira, yo con una cosa ahí, un malestar. Y digo, espera un momento, digo, yo le hice una foto al teléfono a esto, digo, espérate. Y digo, ¿llamamos? Venga, vamos a llamar. Digo, el local, tenemos que alquilar el local, por favor, vamos a llamar. ¡Que nos lo quitan! Yo mira, llamando, ¿cuándo podemos visitarlo? Yo me había vuelto ya para mi casa y dice, ahora que me he vuelto de Granada. Y mandamos a un amigo que entró en el local, nos grabó el local, digo, por favor, la señal ya, que no lo quitan. No puede volver a ser una peluquería, tiene que ser un centro lorquiano. Y enseguida ya, eso fue un 16 de noviembre y el día 20N fue muy fuerte. Un 20N teníamos las llaves, digo, ahí, 20N. Es una señal ahí. Cuando ya tenemos las llaves, pues ya entramos y empezamos a soñar, ¿no? Porque es lo que fue el corral de esa casa, ahí se ve el patio, ahí está la fuente de la que habla Francisco García Lorca, de la que habla Isabel García Lorca, algunos ya lo habéis visto, el lugar, las columnas. Recomiendo que se lean el libro de Isabel García Lorca,
recuerdos míos. Ahí nació en ese edificio Isabel García Lorca. El libro de su hermano Francisco García Lorca, Federico y su mundo, y los capítulos de Hacer el Darro. Cuando yo empiezo a poner en pie todo eso y a visualizar, y que yo estaba dentro, dije, gracias Federico por mandarme esta fotito, ¿sabes? Colarme aquí, y poco a poco hemos ido montando con mucho esfuerzo. Mira, Agustín, que está en Valle Andaluz, viajando para Chile, para Sevilla, para arriba, para abajo, yo con mi gira Poema al Cantafondo. ¡Ay! Cada día que no estaba en el local era una angustia. Sergio también con sus trabajos. Cuando nos juntamos, mira, no faltaban horas para poner las cosas que teníamos que poner. Y luego ya las chicas de Somos Puro Nervios, también ya desde Madrid, vinieron desde Madrid como los de 300, ¿sabes? También a echar una mano. Abdi, ya también nos mandaron a todos sus, ¿cómo se llama esto? Los manitas. Ya digo, mira, aquí una cortina, aquí esto, tal. Y al final, ese rinconcito que era, ¿cómo se llama? Donde tenía el lavadero y que pegaba con el piano, con el patio, donde guardaba las alfombras, un corral que tenía ahí, del que hablan en el libro, se ha convertido en lo que tenía, que sé yo, cuando puse el mural, cuando pusimos a Sergio y yo el mural de Federico con su familia en Acera del Darro, esa foto en Acera del Darro, dije, habéis vuelto a casa, y lloré. Así que viva Federico, y que gracias a todos los que hacéis posible que se haga esta justicia poética, y nada, y que espero no defraudar a nadie, y que a toda la gente que contribuye a construir una sociedad mejor y a que las nuevas generaciones no tengan, la cultura no esté embovedada como el río, pues podrán crecer de otra manera distinta. Y eso hay que celebrarlo. Así que un brindis por Federico, por la cultura.